Hola, buenas tardes a todos, un abrazo grandote, espero que estén muy bien, que el Señor los guarde y los bendiga y les regale una tarde preciosa. El día de hoy quería tocar el tema del temor para que el Señor nos enseñe a través de su palabra lo que Él quiere decirnos y darnos a entender y a conocer a través de su palabra con respecto al temor. Y como siempre, vamos a darle primero las gracias al Señor y la dirección. Señor, te bendecimos en este momento, te damos gracias porque tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí tú estás. Y sabemos que aunque presencialmente no, en cuerpo no estamos juntos, en el espíritu estamos en un solo sentir, Señor. Así que te entregamos este momento, esta oración, para que tú nos guíes, Señor, en el espíritu, conforme a tu voluntad, y pongas en mi boca las palabras que sea de tu agrado y de tu voluntad, que salgan, Señor, conforme a la revelación de tu Santo Espíritu. Y de igual manera pongas el entendimiento y la revelación y la sabiduría, Señor, en las personas que van a recibir esta palabra, Señor, porque tú eres el que sabe cómo le quieres hablar a cada persona, de qué manera, en qué circunstancia. Tú eres el que sabe todas las cosas, por eso te entregamos, Señor, este momento y te pido que sea de provecho en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, perdón, un poco con Carlos Perilla. El temor es muy importante entender primero que todo la diferencia entre el temor de Dios y el temor que viene a nosotros por vivir en las tinieblas, ¿verdad? O vivir escondiendo cosas, o vivir de manera separada de la voluntad de Dios, ¿verdad? No es el mismo tipo de temor, porque la palabra, a pesar de que se utilice la misma palabra, cuando hablamos de temor de Dios, nos referimos al respeto que tenemos que tenerle al Señor. Tener temor de Él, saber que todo lo que hacemos Él lo sabe, que no le podemos ocultar ninguna cosa. Pero por el contrario, el temor que viene a nosotros cuando hacemos cosas que no debemos hacer, es un temor distinto, ¿verdad? No tiene nada que ver con el verdadero respeto que tenemos por Dios, sino que es algo que nos ataca y nos hace sentir mal. Entonces, el otro día hablando con la pastora Katia, estábamos todos conversando, ella mencionaba que el temor es precisamente lo primero que comienza a mortificar a una persona, ¿verdad? Desde muy pequeño a un niño se le puede detectar temor. Cuesta mucho ver un niño o una niña hablando de ciertos temas espirituales o padeciendo con ciertos demonios o problemas espirituales que son más frecuentes en adultos, ¿verdad? Como la lujuria, fornicación, etcétera. O sea, son cosas que realmente no solemos ligar o relacionar con los niños. Sin embargo, el temor sí. El temor es de las primeras cosas, la primera que entra en nuestra vida espiritualmente para afectarnos, para atacarnos, para hacernos sentir mal, ¿verdad? No es común ver un chiquito con ciertos síntomas de adulto, pero sí es común, tanto en adultos como en niños, hablando espiritualmente, ver un niño con temor, ¿verdad? Entonces, al ser uno de los espíritus que desde el inicio de la vida comienza a atacar a las personas, ¿verdad? Es muy muy importante entender de qué se trata el temor según la palabra del Señor y de dónde proviene y qué tenemos que hacer para que salga de nosotros, ¿verdad? La palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en palabras, cuando decimos las cosas así nada más por decirlas, digamos, si yo digo el perfecto amor echa fuera el temor y si le digo a cualquiera eso, tal vez no le va no va a significar mucho para una persona que no trate de entender qué significa el amor, ¿verdad? Yo digo, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y qué es el amor? ¿Verdad? Entonces vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer lo que dice la palabra con respecto a eso. Dice Primera de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7, de ahí en adelante. Primera de Juan 4, a partir del 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Esa palabra esconde cosas muy lindas, porque digamos nos está diciendo también aquí en el versículo, vamos a ver, vamos a ver, un segundito. Bueno, desde el versículo 7 nos está diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo que quiero decir con esto es que, vamos a ver, o lo que quiero mencionar de esto es que nosotros espiritualmente vivimos de una manera y carnalmente vivimos de otra, ¿verdad? Y al mismo tiempo Dios amalgamó todo, ¿verdad? La realidad carnal y la realidad espiritual en un solo ser, para que nosotros, a través de la relación espiritual con Dios, fuéramos venciendo a la carne, que es donde reposa el pecado, ¿verdad? Que es la que tiene que morir, porque lo perfecto, lo incorruptible no puede ser heredado por la corrupción y por la mortalidad de la carne, ¿verdad? Sino que Dios nos va a revestir. Entonces, qué interesante, porque carnalmente somos nacidos de otra persona. Carnalmente somos nacidos de nuestros padres carnales, pero espiritualmente somos nacidos de Dios. Dice la palabra que Dios nos dio su espíritu. Eso es lo que estaba buscando aquí. Bueno, está en el 13. Dice en el versículo 13, ya lo encontré, lo que estaba buscando. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Siendo Dios espíritu, Él nos ha dado de su misma esencia a nosotros, ¿verdad? Nuestros padres, cuando nosotros nacemos, ellos nos heredan su sangre, ¿verdad? Nos heredan sus genes, nos heredan su código genético, sus rasgos físicos, muchas cosas que Dios diseñó para que fuera visto por nosotros como por espejo, una realidad espiritual que podemos entender a través de esa
de ese ejemplo que nos puso con respecto a la carne, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que somos nacidos carnalmente de nuestros padres, espiritualmente somos nacidos de Dios, ¿verdad? Entonces, no toda persona que haya nacido carnalmente es nacida de Dios. Sin embargo, Dios se nos presenta en la vida dándonos la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, eso es algo muy lindo de las cosas que menciona esta palabra, esa forma en la que entendemos que somos nacidos de Dios, ¿verdad? En el versículo 7 dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ojo que dice, es nacido de Dios. O sea, antes de nosotros haber amado, cuando nosotros no entendemos el amor y vivimos para nosotros mismos y vivimos de una manera egoísta y vivimos pensando en nosotros y no nos interesa el prójimo y no me importa a quién le hago daño si lo que busco es mi propio beneficio, etcétera. En ese momento no hemos sido nacidos de Dios, hemos nacido carnalmente de una pareja humana, punto. Pero espiritualmente no hemos nacido para Dios, ¿verdad? En el momento en que dice todo aquel que ama, cuando el amor entra en nuestro corazón, somos nacidos de Dios y conocemos a Dios, ¿verdad? Y más adelante dice, vamos a ver, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto nos da a entender lo que dice aquí, como Él es, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, ¿qué padecemos nosotros en este mundo? Aflicción, padecemos críticas, padecemos lo que sea, todo lo que padecemos por causa del Señor, el Señor también padece, ¿verdad? Aún siendo el soberano y siendo el Señor, Él padece sufrimiento por su creación, por ver la maldad que hay en los seres humanos, en el corazón de los seres humanos, y la palabra lo dice en el pasaje del diluvio, ¿verdad? Cuando dice que a Dios le dolió en su corazón ver la maldad que había en el corazón de los seres humanos, le dolió en su corazón. O sea, nosotros tenemos la facultad como seres humanos, aún siendo tan pequeños, de producir en el corazón del Todopoderoso dolor o alegría, ¿verdad? Por eso tenemos que procurar sacarle una sonrisa al Señor siempre, con nuestro comportamiento y nuestro corazón. ¿Y a qué voy con todo esto? Yo sé que yo dije que iba a hablar del temor. Entonces hablo del amor porque es el perfecto complemento para entender cómo sacar afuera el temor, ¿verdad? Porque la palabra nos está diciendo en el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí vemos, dice que el temor lleva en sí castigo, pero ¿por qué? Porque cuando yo temo es porque tengo algo que temer, y cuando tengo algo que temer es porque mis acciones o mi vida me llevó a tener algo que temer. Entonces, si yo, por ejemplo, vivo en paz con mi prójimo, procurando el bien, ninguna de mis acciones me va a llevar a temer ninguna mala consecuencia. Si yo actúo de manera negativa, entonces mis acciones me van a llevar automáticamente a temer, ¿verdad? Las consecuencias negativas de lo que yo hice. Entonces por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, volviendo al tema de que es de las primeras cosas que se manifiestan en un ser humano, desde pequeño. Ya vemos que muchas veces los niños nacen, ¿verdad? Bueno, lógicamente con esa naturaleza carnal que los lleva por naturaleza, por instinto, a hacer cosas malas, ¿verdad? Cuando un niño dice, no, esto es mío, no, yo no comparto esto, no, para mí, ¿verdad? O son desconsiderados, son egoístas los niños, no les importa si los papás tal vez están cansados o sufrieron por algún mal comportamiento. El niño es muy niño, y a un niño no se le enseña a portarse mal, ya se porta mal por naturaleza, ¿verdad? Porque vive en la carne. A un niño se le enseña a portarse bien, a ser considerado, a ser empático, porque es lo que no viene por naturaleza. O sea, si pone el Señor en nosotros eso, pero tenemos que fortalecerlo con su palabra, ¿verdad? Entonces, vemos que a medida que se perfecciona el amor en nosotros, el temor se va. Dice la palabra también, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, a medida que yo
perfecciono en mi corazón el amor del Señor, ya no tengo nada que temer, porque si yo vivo en amor, si yo vivo en integridad y en santidad, no hay puertas abiertas para que el enemigo tome un derecho legal y me diga, usted tiene que tener temor por esto o por aquello, porque el perfecto amor echa fuera el temor, es lo que dice esa palabra, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos con todo esto, con el tema del temor, más que a tocar de qué se trata el temor, es cómo sacarlo, ¿verdad? Cómo echarlo fuera. Ya sabemos que el temor, no el temor del Señor como respeto, sino el temor que nos mortifica o que nos ataca o que nos hace sentir culpables o vulnerables ante ciertas consecuencias, es un temor que no es de Dios, o sea, que no es un fruto de Él ni nada. Entonces ya sabemos que a medida que perfeccionemos el amor en nuestros corazones del Señor, el temor se tiene que ir, ¿verdad? Porque siendo nosotros amorosos y viviendo en amor, no vamos a hacerle ningún daño a nuestro hermano. Por eso dice la palabra que en el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo se cumple toda la ley, ¿verdad? Toda la ley y los profetas. Entonces este mensaje sobre todo para instar a todo el pueblo del Señor y a toda la familia a buscar más y más del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de ese amor y verdad, como el que Él nos dio de ejemplo, de entrega, de servicio, sin egoísmo, ¿verdad? El antónimo del amor realmente es el egoísmo. Entonces vivir para los demás, vivir en entrega, vivir en amor, y de esa manera el temor ya no va a tener espacio en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces es el mensaje que en el nombre del Señor Jesús les quería compartir. Le voy a pedir al Señor una pequeña oración, que los guarde y los bendiga. Y a todos nosotros, Señor, te damos las gracias por esta palabra tan linda que tú nos das, porque siempre es un manjar para nuestro espíritu, porque siempre tú nos fortaleces, Señor, a través de lo que nos enseñas, para que seamos más resistentes, Señor, para que seamos más fuertes, para que se forje nuestro carácter, nuestro entendimiento, para estar preparados, Señor, para ver tu presencia, Señor, el día que nos llames. Gracias por la preparación, por el crecimiento, por todo lo que tú nos regalas. Bendecimos tu nombre y te pido, Señor, que a todos los que han visto este video los bendigas, Señor, los llenes de tu amor, de tu presencia, de tu gracia, que tu favor y tu gracia sea sobre todos ellos y haga resplandecer su rostro sobre todos ellos y tengan misericordia. Te bendecimos, Señor, como un solo pueblo, como una sola casa, como una sola familia, en ti, como un solo cuerpo. Y te damos las gracias porque todo viene de ti, la revelación, el amor, la provisión, la paz. Y te pedimos que a través de ese perfecto amor que tú forjas en nuestro corazón, Señor, todo temor salga y no haya más espacio para él en nosotros. Porque nosotros somos para ti, somos para que tú mores y tu Santo Espíritu dentro de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, que Diosito los guarde y los bendiga. Gracias.